El día de hoy venimos a hablar sobre las políticas públicas. Se entiende por políticas públicas un conjunto de instrumentos a través de los cuales el Estado, luego de identificar una necesidad, bien sea económica, política, ambiental, social o cultural, implementa un conjunto de medidas reparadoras construidas con la participación de los grupos afectados por los diversos problemas. En la actualidad, este tipo de políticas son la plataforma de los planes, programas y proyectos dirigidos a resolver parte de los conflictos sociales. En este caso, vamos a realizar una mirada sobre las políticas públicas para las personas en condición de discapacidad en Colombia. Primeramente, se debe tener en cuenta que el objetivo de la Política Pública Nacional de Discapacidad e Inclusión Social es asegurar el goce pleno de los derechos y el cumplimiento de los deberes de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores para el periodo 2013-2022. Dichos derechos deben ser garantizados partiendo de la comprensión de que cada territorio tiene unas características físicas, económicas, culturales y políticas que son propias y que configuran su particularidad. Razón por la cual las acciones de política pública deben adaptarse a dichas particularidades, siempre teniendo presente que el vínculo nación-territorio es el que permite que toda la sociedad colombiana, desde su diversidad, transite por la misma vía para el logro de la inclusión plena de las personas con discapacidad. Pero es importante reconocer cómo se evidencia el cumplimiento de la política pública en el contexto de la discapacidad. El Gobierno Nacional, en cabeza del Ministerio de Salud y Protección Social, como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad y coordinador de la política de discapacidad, aprobó la política de discapacidad, el documento COMPEX, Consejo Nacional de Política Económica y Social, 166 del 2013, que define la nueva política de discapacidad. En el documento se definen los lineamientos, estrategias y recomendaciones para avanzar en la implementación de la política pública de discapacidad e inclusión social, contribuyendo de esta manera al propósito de lograr el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad. En el proceso fueron determinantes la coordinación y el trabajo dedicado del Departamento Nacional de Planeación, así como la participación de actores del Sistema Nacional de Discapacidad, destacándose los aportes de la institucionalidad, la sociedad civil y en particular de las personas con discapacidad. El documento COMPES 166 plantea un objetivo general, como lo hablábamos antes, que es el pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos, o sea, el goce pleno. Se debe garantizar el goce pleno en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas con discapacidad. De igual manera, esto esboza 5 objetivos específicos y 5 estrategias orientadas a dar cumplimiento a los mismos, con lo cual se espera generar un cambio en la conciencia de la sociedad en general, frente al reconocimiento de esta población como parte de la diversidad humana y de su dignidad inherente, retomando los principios de respeto por la diferencia y la accesibilidad universal en busca de una sociedad incluyente. Este ministerio, como ente rector del Sistema Nacional de Discapacidad, en articulación con todos los demás sectores, hará lo correspondiente para hacer la difusión de las acciones y orientará a los diferentes niveles del Estado sobre las acciones a desarrollar para su paulatina y plena implementación. Pero ¿cómo se construyó la política pública y sobre todo la discapacidad? A partir del segundo semestre del año 2012 se inició un proceso de reformulación de la política pública a través de una acción conjunta de planificación con el grupo de enlace sectorial.
donde se definieron 4 fases a desarrollar. En la primera fase, que fue la de alistamiento, se definió, se construyó la línea base de la política pública, se realizó una construcción de mapa de actores y regionalización para la obtención de insumos. En la fase 2 de la recolección de insumos se instalaron los 5 mesas regionales con cobertura total del país, 6 mesas intersectoriales y una mesa de consolidación nacional. En la fase 3 de formulación del documento, se realizó la sistematización de los resultados de la mesa de consolidación nacional, análisis de las alternativas de acción priorizadas, conceptualización de los ejes estratégicos de la política pública, construcción de la matriz del plan de acción en función de los ejes y las acciones sectoriales e intersectoriales. Igualmente se realizó la construcción de un documento base de la política y también llegó a una concertación de metas, indicadores y fuente de verificación. Dando todo esto, todo este arduo proceso, como resultado dos importantes documentos. Uno, que es el documento COMPES 166 del 2013. Y otro, que es el documento de política pública de discapacidad e inclusión social actual en proceso de concertación. La política pública de discapacidad e inclusión tiene 5 ejes. 1 es la transformación de lo público. 2 es la garantía jurídica. 3, participación en la vida política y pública. 4, el desarrollo de la capacidad. Y el eje 5 es el reconocimiento. ¿Cómo se fortalece la dimensión política de las personas a través de las estrategias de la política pública? Una forma de fortalecerlo es generando y promoviendo procesos de gestión pública que sean eficientes, efectivos, articulados y transparentes, que se traduzcan en el diseño e implementación de planes y programas orientados a las personas con discapacidad a nivel nacional y territorial. Otra forma es garantizando el acceso efectivo a la justicia, al pleno reconocimiento de su personalidad y capacidad jurídica de las personas con discapacidad. Por último, siguiendo, está el promover la organización, articulación, movilización e incidencia política de las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores en los diferentes ámbitos, incluyendo la participación en el direccionamiento de los asuntos públicos y en las organizaciones y asociaciones. La personalidad jurídica. La personalidad jurídica es un concepto claramente concebido en la Convención de la ONU, la cual motiva el hecho de que la justicia sea reconocida como persona con capacidad y autonomía, aun cuando requiera de ciertos apoyos en virtud de su discapacidad. Bueno, igualmente se debe generar y fortalecer el desarrollo humano de las personas con discapacidad, traducido en un aumento de sus capacidades, la de sus familias y cuidadores y la equiparación de oportunidades para el desarrollo y participación de todos sus ámbitos. Por último, generar un cambio de conciencia en las familias, la sociedad y el Estado frente al reconocimiento de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana y su dignidad inherente, retomando los principios del respeto por la diferencia y la accesibilidad universal en busca de la sociedad incluyente construida para todos y todas. Seguidamente, es importante saber cómo puede contribuir la psicología social al fortalecimiento de la dimensión política. El papel del psicólogo es fundamental e insustituible.
como miembro de los equipos multiprofesionales que han de evaluar, programar, aplicar y valorar la atención a las personas con discapacidad y a sus familias en los distintos campos de intervención. Pero la psicología debe desempeñar un rol protagónico en la elaboración de las políticas públicas de los diferentes territorios, garantizando así que quienes padecen una enfermedad y sus compañeros puedan acceder a la atención necesaria sin estigmatización ni discriminación. Por lo tanto, se deben crear proyectos que ayuden a mitigar los efectos y traumas psicosociales a través de una adecuada intervención psicosocial con el fin de ayudar a que estas personas no se les vulneren sus derechos. No siendo más por hoy, los dejamos aquí con unas pequeñas referencias bibliográficas. Muchas gracias.